Hola, buenas noches. Mi grupo está conformado por Kevin Florian y por mi persona, Cristian Núñez. Vamos a exponer este día sobre el Hanoi o la Torre Hanoi, que es un juego algorítmico para programadores. El objetivo del juego es mover todos los discos desde un poste inicial hasta un poste final utilizando el tercer poste auxiliar. Se deben seguir tres reglas muy fundamentales. Solo se puede mover un disco a la vez. Un disco más grande no puede ir sobre uno más pequeño. Se pueden usar tres postes. La regla permite modelar una situación de tipo algorítmica, ideal para enseñar y practicar recursividad y optimización. La estrategia básica la pondré a continuación y unos ejemplos de los discos. También pondré, para calcular la cantidad de movimientos necesarios, se utiliza la siguiente fórmula que voy a ponerla en pantalla, que sería movimientos en el número menos 2 a la n menos 1. Y acá podemos verificar que para un disco se seguiría esta misma fórmula, para dos discos se seguiría este resultado, así. Y eso pues igualmente incrementa dependiendo el número de los discos. Tenemos también tres preguntas fundamentales que son las siguientes. ¿Cómo se relaciona el problema de la Torre de Hanoi con los conceptos de recursividad y complejidad algorítmica? El problema de la Torre de Hanoi es profundamente vinculado con el concepto de recursividad, ya que es una solución que se basa en dividir el problema original en subproblemas más pequeños del mismo tipo. El algoritmo recursivo propuesto en el documento consiste en mover los n-1 discos superiores al poste auxiliar, luego mover el disco más grande al poste final y finalmente mover los n-1 discos restantes del auxiliar al poste final. Esta técnica divide el problema en pasos repetitivos que se resuelven aplicando el mismo procedimiento de manera recursiva. En cuanto a la complejidad algorítmica, el número de movimientos necesarios para resolver el problema con n discos se expresa mediante la fórmula mn igual a 2 menos 1, como lo vimos en la imagen, lo que evidencia un crecimiento exponencial en la complejidad. Esto implica que a medida que se incrementa el número de discos, el número de operaciones necesarias aumenta drásticamente, afectando significativamente el rendimiento computacional del algoritmo. La segunda pregunta que tenemos es: ¿qué aplicaciones prácticas puede derivarse de los principios de la Torre de Hanoi en el campo de la ciencia de datos? Los principios de la Torre de Hanoi pueden trasladarse a diversas situaciones en ciencias de datos y optimización computacional, específicamente en tareas como optimización de procesos. La metodología recursiva puede emplearse en la planificación de tareas secuenciales, asegurando que ciertas operaciones se realicen en un orden estricto sin violar restricciones, al igual que no se pueden colocar un disco grande sobre uno pequeño. La gestión de recursos, por otro lado, en proyectos que requieren reasignación de recursos de forma escalonada, como migración de datos entre servidores o actualización de sistemas. Se puede aplicar los principios de problemas más para garantizar un proceso ordenado y eficiente. La estructura de los datos. El algoritmo de la Torre Hanoi refuerza el uso de pilas stacks y el manejo de estructuras recursivas que son fundamentales en la programación de algoritmos para análisis de datos. La tercera pregunta que tenemos es: ¿qué desafíos enfrentaste al implementar el algoritmo de Torre Hanoi y cómo lo superaste? Uno de los principales desafíos al implementar el algoritmo fue entender y aplicar correctamente la recursividad, ya que puede resultar complejo visualizar cómo el problema se resuelve por sí mismo en versiones más pequeñas. Inicialmente, al implementar el código en Python se presentaban errores por el orden incorrecto en los movimientos, especialmente en la parte donde se invierte la dirección del traslado de discos entre los postes.
Para superar este reto fue fundamental visualizar paso a paso la lógica del algoritmo, utilizando diagramas y ejemplos con menor cantidad de discos, lo que permitió identificar patrones y asegurar la correcta ejecución del código. También fue difícil imprimir los movimientos para validar que se estaban cumpliendo las reglas del juego, especialmente la restricción de no colocar un disco grande sobre uno pequeño.